Tema recurrente está en MiBáez en la ANDE. ¿Cómo uno tendría que hacer? ¿Cuáles son los pasos que uno en su carácter de usuario del sistema eléctrico debe dar para formular queja, para avanzar en caso de una aparente o presunta sobrefacturación? Emi, enséñanos. Muchas gracias, Roberto. Un saludo cordial a los televidentes y a Mercedes. Y me encuentro con el ingeniero Nicolás Rojas, que es jefe de división de operación comercial. Él nos va a explicar cómo debemos hacer, cuáles son los pasos a seguir para controlar desde nuestra casa el consumo de energía eléctrica y evitar sobrefacturaciones. Como ya ustedes saben, hay muchísimos casos que se vienen a reclamar aquí. ¿Cuáles son los pasos a seguir también para los reclamos? Primeramente vamos con ese tema. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ingeniero, ese tema de los reclamos, aquí en la ANDE solamente o en otros lugares también se puede hacer. Realmente el reclamo es una consecuencia de una duda que tiene el cliente respecto a su facturación. Y nosotros proveemos facturas con un histórico anexo, entonces él en su domicilio puede sacarse inicialmente ya la duda, fijándose en la facturación que tuvo el mismo periodo del año anterior. Entonces ahí va a tener una evaluación más justa de si lo que le estamos facturando es mayor o menor de lo que él pagaba en la misma época. O sea, tiene que traer su factura anterior, las 4 últimas facturas, para hacer el reclamo en el caso de que tenga alguna sobrefacturación o aparente sobrefacturación. Si en el caso de que tenga dudas sobre la facturación, que es la palabra que quiero usar, es él, para no venir hasta la ANDE, puede hacer dos cosas. Primero, buscar en sus facturas anteriores el monto que estaba pagando el mismo año, o sea que el mismo mes del año anterior. Entonces va a tener una idea de que si el año anterior tuvo o no un incremento en su consumo en consecuencia del calor del verano. Y lo otro es llamar al 160, el call center de ANDE, y ahí que le atienda un personal de atención al cliente y le indique qué está ocurriendo con su facturación. En caso de que el usuario siga teniendo esas dudas, ¿sí?, ¿se recurre a SEDECO? Sí. Supongamos que el usuario en su casa quedó con dudas. Volvió al centro de atención al cliente y el funcionario que le atendió no le pudo sacar esas dudas. Entonces él puede solicitar la verificación de su medidor. Una vez que se verifique el medidor y él sigue con dudas, nosotros le comunicamos que esa verificación ocurrió y que el resultado fue que el funcionamiento fue correcto o no del medidor. Le comunicamos eso y él sigue con dudas. Entonces él ahí puede recurrir a SEDECO llevando la constancia de que finiquitó su trámite de reclamo en ANDE. Eso hay una mediación, nos explicaba también. Sí, realmente SEDECO nos notifica, nos emplaza de que hagamos todo lo que ya hicimos con ese cliente, pero en una forma escrita, como un expediente, y les pasamos a ellos. Y luego ellos nos convocan para una junta de mediación, en donde SEDECO intermedia entre nosotros y el cliente para explicarle el motivo del monto de la facturación, que obviamente sigue con dudas de su parte. Los reclamos que se dan generalmente aquí son por esas cuestiones que usted nos explicaba. ¿Cuántos reclamos aproximadamente? En todo este periodo de verano tuvimos aproximadamente 12.000 casos de registro de personas que vinieron a consultar sobre la facturación. Esas sobrefacturaciones que se tuvieron durante todo este periodo, ¿cómo se solucionaron? ¿Están todavía en trámite? En realidad, la mayoría de los casos, casi todos, con la explicación que le dio el funcionario de atención al cliente, fue suficiente. Hubieron otros pocos casos que no llegan ni ser importante de mencionar, que se llegó a la verificación física del medidor, se evaluó su funcionamiento con un equipo especial y seguía con el registro correcto, demostrándose que el consumo se debió a la facturación, el registro del medidor y al uso realmente, es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que suele suceder? La gente culpa siempre a la gente que hace la lectura de los medidores. Sí. ¿Eso podría ser un factor también para la sobrevaloración? Claro, la forma de facturar que tenemos nosotros es de un periodo anterior, o sea, cuando le llega al cliente la factura, él le está reflejando el consumo de un periodo anterior, entonces se pierde la percepción de que si yo ahora no estoy usando esto, ¿por qué viene mucho igual? Y ahí generan todo tipo de dudas, del funcionamiento del medidor que ya mencionábamos y de la lectura del medidor. Y con ese fin nosotros habilitamos un aplicativo. Va a explicar el ingeniero cómo se utiliza este aplicativo. Es una app que puede instalarse en el celular. Es una app y también el servicio está disponible en la web. Yo tengo acá en mi celular la aplicación
Ingresamos ahí y tenemos una calculadora que es el simulador de consumo. Esta herramienta sirve para que él en su casa con su NIS indique la lectura que tiene en ese momento su medidor y ya le muestre cuánto ya va consumiendo en lo que va del mes. Para que a fin de mes, o sea, para que cuando le llegue la factura no se encuentre que es muy voltada y no la puede pagar, porque puede ocurrir que no le pueda pagar una cuestión económica. Entonces él con esto va a dar cuenta de cuánto ya va registrando su medidor. El único trámite que se debe hacer es llegar hasta la ANDE, inscribirse, hacer una suscripción, tener una contraseña. En realidad el simulador es libre y está habilitado para todos los suministros. Hay otro servicio que es Mi Cuenta, que es personal. Los titulares de cuenta deben acercarse a la ANDE a suscribirse al servicio, llenando el formulario y firmando. El que le atiende da fe de que él es el que vino a hacer el trámite y no deja fotocopia de cédula. Entonces, en Mi Cuenta, a través de su número de cédula, yo tengo ingresado ya un usuario, él puede tener más datos de lo que están libres en el servicio web, como el histórico de 15 meses de la factura, el histórico gráfico de facturación y consumo, y también aportar la lectura de su medidor en el periodo correspondiente. Nosotros a ANDE le habilitamos el periodo que debe ingresar en la lectura y él mismo puede realizar la lectura de su medidor y con esa lectura que él aporta va a ser facturada su factura. Exacto. O sea que el cliente es el que va a generar su factura, va a facturarse. Así mismo es, el cliente va a facturar a través de esta aplicación su consumo. ¿Cómo se sabe si es que realmente esto es veraz, el cliente está aportando un dato veraz y certero? Todo lo que nos aporta el cliente nosotros tomamos como cierto, en primera medida. Ya, y no es solamente en lectura de medidor con este servicio, sino que cuando vienen a reclamar algún tipo de error, nosotros tomamos como de verdad todo lo que nos dice y analizamos de ese punto. Y luego nosotros también tenemos el lector de la zona que sí o sí va a pasar, no va a dejar de ir el lector. Entonces tenemos la forma de mes a mes evaluar la lectura del cliente y la lectura del lector. Ya tuvimos 4 o más casos de facturación, 4 casos son los que yo tuve la oportunidad de ver, de facturación hecha por el cliente y coincidió plenamente con lo que aportó el lector. Muchísimas gracias, ingeniero, por estos datos. También muy importante, compañeros, acerca de este nuevo factor que va a ser muy importante para que los clientes, los usuarios puedan aportar los datos, puedan medir ellos mismos, tener la lectura de sus medidores y también esto significa o da un paso a las personas a confiar mejor en la ANDE también para que puedan tener un dato certero y veraz en sus manos cada mes. Podemos preguntarle al funcionario de cada 10 recurrentes, promediando cuántos son los que finalmente tendrían la razón y cuántos finalmente terminan por convencerse que efectivamente la ANDE tiene razón. Ahí está. Si podés hacerle la consulta respectiva, Roberto, te escucha. Sí, podemos hacer un rápido recuento. De cada 10, por decir, usuarios que recurren, ¿cuántos finalmente se retiran convencidos de que la ANDE tiene razón y otros avanzan con su queja a otra instancia? De cada 10 que regresan y 9, o sea que de cada 100 que regresan y 2 o 3 avanzan a otra instancia que sería la verificación del medidor de cada 100. Y de esas personas que llegaron a la verificación del medidor y ya no te puedo dar un número porque es muy bajo la gente que recurre, ya se ve con la tercera instancia. Y si la ANDE se percata de que definitivamente tenía razón, la lectura es correcta, todo este trámite tiene un costo que se traslada al usuario. La verificación del medidor tiene un costo. La verificación o revisión especial del medidor realizada a través del formulario tiene un costo que es de 69.244 guaraníes, que se le cargaría al cliente si es que su medidor funciona correctamente. Claro. Nosotros por una cuestión de gasto. Sí, porque si no todo el mundo quiere que se le controle el medidor. Pero esa ya sería una última instancia. Yo insisto, con las facturas 4 que usted refiere, y si uno hace el paralelismo con el mismo periodo de tiempo del año anterior, entonces terminan por convencerse de que ellos no tenían la razón y que la ANDE estaba con el precio justo.
Es más o menos así. Lo que nosotros queremos como empresa o como institución crear es la conciencia del cliente respecto al comportamiento de su consumo. Y estamos habilitando estas herramientas web para que él participe o tenga acceso en cualquier momento de la cantidad de kilovatios hora que ya está utilizando. Entonces, si una persona o alguien es consciente de lo que consume, para comparar el registro del medidor y va a buscar periodos similares. Porque es diferente el funcionamiento de un artefacto, sobre todo lo de refrigeración, con una temperatura ambiente u otra. Es muy amable por todos estos datos. Gracias, Emi, también por este contacto. Buen resto de jornada para ambos.